En Jalisco fueron detenidos 2 hombres señalados por los asesinatos de la madre buscadora del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, María del Carmen Morales, y de su hijo Jaime Daniel Ramírez. La fiscalía informó que logró capturar a Juan Manuel, de 27 años, y a José Luis, de 24, quienes estarían vinculados al menos a otros 10 asesinatos y múltiples delitos graves. Según la investigación, el 23 de abril por la noche, ambas víctimas salieron por agua a un parque cercano a su casa en Tlajomulco, donde fueron agredidos por los detenidos que iban a bordo de una motocicleta tipo cross en negro y rojo, con placas de Michoacán. Esta tarde, ambos fueron trasladados al penal de Puente Grande. Por su parte, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco nuevamente señaló al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, de contradecirse de manera flagrante, indican. En su cuenta de X también indicó que Gertz ha mostrado su falta de credibilidad y honestidad al cambiar su versión sobre la apertura del rancho Izaguirre. El colectivo reiteró que la evidencia en el Instituto Forense es clara, pues hay 17 lotes de restos óseos humanos que demuestran la gravedad de lo sucedido. Volvió a exigirle transparencia y honestidad en la investigación, pues ellos han aportado las pruebas suficientes para demostrar que en el rancho Izaguirre no solo era un lugar de adiestramiento. Y en Michoacán, fuerzas federales y estatales detuvieron a Leslie, alias La Güera, presunta operadora del cártel Jalisco Nueva Generación en esta entidad. De acuerdo con reportes de inteligencia, La Güera estaba a cargo de las operaciones financieras del cártel en esta región colindante con Guanajuato, zona controlada por Jesús Rivera Aguirre, el Chuy, liberado a inicios de marzo. Se presume que el Chuy estuvo detrás también del ataque en contra de policías municipales y estatales de Pátzcuaro ocurrido hace 2 días. Y justamente en Michoacán fue reforzada la seguridad con el despliegue de 1,200 elementos del ejército que llegaron a Apatzingán para realizar tareas de combate a la delincuencia organizada, sumándose a las tropas ya desplegadas en esa zona. También tienen órdenes de combatir la extorsión. Y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó con el bloqueo de bienes a César Morfín, el primito, y a sus hermanos Álvaro Noé y Remigio por su presunta relación con actividades de huachicoleo y tráfico de crudo y drogas a Estados Unidos para el cártel Jalisco Nueva Generación. Las autoridades estadounidenses informaron que el primito sería el líder regional de este cártel en Tamaulipas. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que esto es parte de la estrategia del gobierno de Donald Trump para enfrentar a los cárteles. This criminal network generates hundreds of millions of dollars a year, no more. By taking strong actions against this lucrative revenue stream, we are denying the cartel the opportunity to wreak further havoc in the United States. Y en Morelos se confirmó el asesinato de Iván Morales Corrales, suboficial de la extinta Policía Federal, quien fue baleado anoche cuando viajaba con su esposa por Temisco. Su camioneta habría recibido más de 50 balazos. Él, como usted ve en esta fotografía, fue condecorado por el entonces presidente Enrique Peña Nieto. Él era sobreviviente del derribo de un helicóptero en 2015 perpetrado por el cártel Jalisco Nueva Generación en Villa Purificación. Este hombre testificó contra Rubén Oseguera González hace poco allá en Estados Unidos, alias El Menchito, el hijo del Mencho. Vamos directamente con mi compañero Ángel Hernández, quien tiene detalles de su testimonio. Muy buenas noches, Ángel. ¿Qué tal, Elisa? Muy buenas noches. Pues efectivamente, un horripilante timing. Iván Morales, el ex policía federal, fue asesinado 10 años después de que inició el operativo que cambió para siempre su vida. Y es que hay que regresarnos efectivamente al 30 de abril de 2015. Inició un operativo entre la Policía Federal y el Ejército que despegó de la Ciudad de México, aterrizó en Colima y para el otro día estaba llegando a Villa Purificación, Jalisco. Este poblado dominado por el cártel Jalisco Nueva Generación, por Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, y en el que ya lo supieron después los agentes. En un operativo secreto se buscaba arrestar
al Mencho, así como a varios de sus miembros cercanos. Ese día, de acuerdo, lo sabemos ahora con la Fiscalía estadounidense, habría sido el Menchito, Rubén Oseguera González, de quien hablaremos un poco más adelante, quien ordenó que se derribara el helicóptero. Ese mismo día, y en ese helicóptero viajaba Iván Morales con otros 16 agentes federales. Él logró sobrevivir, sin embargo, con marcas que llevó en su piel hasta 10 años después, cuando efectivamente fue asesinado. Iván Morales escapó de un helicóptero en llamas, una masa de hierro que estaba completamente derretida a causa de sicarios del Cártel Jalisco, que derribaron principalmente con un lanzacohetes el helicóptero. Iván Morales testificó después, el 16 de septiembre de 2024, durante el juicio al Menchito, en el que fue encontrado culpable después y sentenciado a prisión de por vida, cómo sobrevivió, cómo fueron las primeras horas del ataque, una lluvia de balas, cómo después escuchó esta explosión que derivó en la caída del helicóptero y cómo después tuvo que resguardarse para que fuera rescatado momentos después y trasladado a un hospital. El agente mexicano asegura que después de eso siempre se mantuvo consciente de la situación, así que supo qué estaba pasando en todo momento, y aunque no señaló directamente al Menchito, a través de lo que dibujó la Fiscalía durante el juicio contra el hijo y heredero del Cártel Jalisco, se apunta a que él habría dado efectivamente las órdenes para que ocurriera esta situación. Así que 10 años después fue ejecutado. Será importante esperar a que las autoridades expliquen o den una idea de cuál fue el motivo de este asesinato, para primero evitar caer en palabras que no sean ciertas y tener al menos un indicio de que lo que habría pasado con el mexicano. Así que, Elisa, la situación por el momento, esperaremos y estaremos pendientes para saber qué fue lo que ocurrió con el ex policía federal. Gracias, querido Ángel, desde Estados Unidos, que ha dado seguimiento, por supuesto, a todo este proceso, a las audiencias del Menchito, a la sentencia. En fin, Óscar Valderas, querido Óscar, gracias como siempre por estar con nosotros. Querida Elisa, buenas noches. Noche triste. Oye, qué escalofriante. Estábamos platicando mientras escuchábamos también la información de nuestro compañero Ángel, después de conocer la historia de este hombre que había sobrevivido al ataque y que bueno, él se mostraba como alguien que había sido afortunado por haber sobrevivido este tremendo ataque. Sí, cuando el suboficial Iván Morales es llamado el 30 de abril, que es el mismo día en el que es asesinado, en 2025 es asesinado, 30 de abril, y el 30 de abril de 2015, él es llamado a una misión secreta. Por el perfil de la persona a quien iban a detener, es que ni él ni sus demás compañeros de la Policía Federal conocían el objetivo, ni siquiera sabían a dónde iban a ir en particular. Simplemente les piden que, al ser un grupo de élite, vayan a cumplimentar una orden de aprehensión contra un importante capo de una importante organización criminal. Ya en el aire, ya casi llegando sobre Villa Purificación, el suboficial Iván Morales y sus demás compañeros se enteran de un tipo que en ese momento, Elisa, era casi desconocido para el país. Un tal Nemesio Oseguera Cervantes, que le decían el Mencho, que perteneció a una organización que no nos sonaba como un gran mal nacional, que es el Cártel Jalisco Nueva Generación. 2015. Hace 10 años exactamente. Hace 10 años, Oscar, exactamente. O sea, un 30 de abril lo mandan llamar, ¿sí? ¿No? Le dicen, tienes esta misión. Y él despega de la Ciudad de México y llega a Villa Purificación un 1 de mayo. Y el 1 de mayo es cuando él es atacado. Y aquí el Cártel Jalisco rompe por completo y se vuelve un hecho histórico por varias razones. Primero, porque quien organiza este ataque aéreo, de acuerdo con los informes oficiales, es otro criminal del cual no teníamos registro, que era el Menchito, el hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, que, insisto, también era un desconocido prácticamente a nivel nacional. 2015, nosotros estamos discutiendo Caballeros Templarios, la familia michoacana, la escisión de los Zetas convirtió en Cártel del Noreste, pero Cártel Jalisco, había todavía incluso gente que le seguía llamando
los Matacetas, o que los confundí todavía como Cártel del Milenio. Y entonces el Menchito, de entonces solo 25 años, ordena este ataque que rompe por completo lo que conocíamos de la actuación del crimen organizado. Porque por un lado, utilizan por primera vez de manera pública un arma calibre 50 para derribar una aeronave de fuerzas federales. Y segundo, lanza cohetes de hechura rusa. Te hablaba entonces de una organización criminal con un poder de fuego muy importante. Y luego el ataque a una aeronave en el cual sabían que iban policías federales. Y lo que sabemos es que el suboficial Iván Morales había recibido horas antes una noticia por parte de su pareja de que iba a ser papá. Y cuando cae el helicóptero, cuando los atacan, y él mismo lo va narrando, él siente cómo está recibiendo las balas, como algunos de sus compañeros ya fueron asesinados. El uniforme se está incendiando con él, lo que le provocó estas quemaduras terribles que hemos visto en esta imagen que se volvió viral, una imagen donde él es condecorado en el Auditorio Nacional con más de 1 minuto de aplausos de pie. Y él dice: en este momento voy a tener que tomar una decisión, o me dejo morir aquí, porque el dolor es insoportable, y qué tal si me capturan y la voy a pasar peor, o lucho por sobrevivir porque tengo un hijo en camino. Y él toma esta decisión muy valiente y sobrevive. Lo condecoran, el Estado después le dio ciertas facilidades, pero lo que no le dio, al parecer, fue una escolta para protegerlo después de que haya participado en el juicio del Menchito, que hoy está ya con una sentencia de cadena perpetua. La historia es circular, Elisa, y es terrible, porque el 2025 se vuelve un año decisivo para las dos figuras en los extremos de esta historia. El Menchito se va a cadena perpetua con 35 años, a una prisión durísima, y yo considero héroe, el policía federal Iván Morales, es asesinado junto con su esposa. Uy, qué historia, a 10 años exactamente de diferencia, y hemos visto este crecimiento absoluto del poder de un cártel en México, ¿no? Como pocos, porque por supuesto tenemos en mente al cártel de Sinaloa, que además es la raíz de todos los demás grupos, ¿verdad? Pero el crecimiento del cártel Jalisco pues ha sido así, ¿no? En poderío, en capacidad, y por cierto, también comentábamos hace un momento que hemos visto muchas noticias en relación al cártel Jalisco Nueva Generación, inclusive operativos, detenciones, todo esto, y se ha dejado a un lado el tema del cártel de Sinaloa, por lo menos en estas detenciones, en operativos. No sé si así lo consideras, Oscar, si ha bajado la información o llegan más este tipo de datos en general. Arrancamos el año con la mirada puesta en lo que pasaba en Culiacán, ¿no? La lucha con la detención del Mayo y después toda esta guerra que se desata a partir de septiembre. La chapiza y la malliza, y tampoco empezamos este año diciendo la guerra en Culiacán lleva 100 días y no parece que va a continuar. Así es. Y de repente había una presión muy intensa sobre el gobernador Rubén Rocha Moya. Había incluso trascendidos de que ya le estaban preparando una embajada porque no iba a durar mucho tiempo más. Y ahorita pues ya, nada más sigue, pues él sigue en su puesto, no sé si gobernando, sino yo tampoco creo que gobernando. Digamos que digamos con el cargo. Con el cargo. Y lo que pasó es que nos viene primero la noticia del Rancho Izaguirre, las imágenes de los zapatos, activa una indignación popular que me parece que estaba dormida, y gracias al poder de la imagen es que la sociedad comienza a articularse en un reclamo de saber qué pasó en el rancho, si es campo de exterminio, si era campo de adiestramiento. Comenzamos a conocer sobre las diestras, pasamos después al tema del reclutamiento forzado, y luego viene este concierto infame de los Alegres del Barranco, que nos pone entonces de vuelta frente a la narcocultura, y comenzamos a debatir, y si el narcocorrido lo prohibimos, si lo regulamos, si lo sacamos de los espacios públicos. De vuelta el cártel Jalisco estaba en el centro, y luego hoy, por ejemplo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos pone a un importante líder del cártel Jalisco Nueva Generación, el Primito, al centro de una serie de detenciones financieras que están en el marco
de que ya el Cártel Jalisco es considerado en Estados Unidos una organización terrorista. Entonces sí, nos hemos concentrado mucho en este cártel de un explosivo crecimiento que en 10 años demostró que podía tener alcances internacionales. La última cuenta es que tiene personeros en más de 55 países del mundo, tan lejano como Nueva Zelanda. Imagínate de qué tamaño es este grupo criminal. Y sí, creo que hemos perdido de vista a otros que tal vez no están en este momento en la discusión nacional, pero que controlan la vida cotidiana de millones de personas. Exacto, exacto. Y sobre todo allá en Culiacán en concreto, ¿no? Sí. Por supuesto, Sinaloa. Sí, la guerra continúa. Pero esa guerra continúa. Ahí la realidad avasalla, ¿no? Independientemente de todas estas noticias tan relevantes que vamos consignando en el día a día, ¿no? Claro. Están estas historias y sí, hoy se confirma el asesinato de este hombre, de este policía, ex policía federal, estas imágenes que recorrieron el mundo, que estamos viendo, e increíble que después de testificar en contra del Menchito, del hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, no haya tenido esta protección total y absoluta. Claro, porque además la reflexión que yo hago es que el policía federal Iván Morales, él pudo haber dicho perfectamente, mi servicio por México ya lo hice, y nadie le podría reclamar que con creces cumplió con lo que había prometido cuando le pusieron el uniforme y la placa. Dio más de lo que podía dar. Las cicatrices en su cuerpo son señal de ese compromiso. Y todavía después de que había colgado el uniforme, fue a presentarse a la Fiscalía de Estados Unidos y fue a dar su testimonio sabiendo el riesgo. Es decir, el cumplimiento del deber ya lo había rebasado y todavía encontró valor para servir a México, lesionado, vestido de civil, con la menor protección posible. Y yo sí creo que después de acá, Elisa, tendremos que hacer 2 reflexiones. Uno, estamos protegiendo de manera adecuada a los testigos que van a iniciar, porque todavía faltan varios juicios en Estados Unidos y hay muchas personas en México que están suficientemente protegidas. Es decir, tenemos los escoltas suficientemente en número y en preparación para cuidarlos. Y segundo, ¿tendrá algún homenaje? ¿Recibirá una mención al menos en la mañanera? ¿Será honrado su compromiso? Porque me parece que en la medida en la que la narcocultura avanza, sí, por supuesto, en varias regiones, también tendría que avanzar la cultura de honrar a nuestros héroes, a la gente que va más allá del cumplimiento del deber y que desde una posición callada, porque no sabíamos del suboficial desde hace mucho tiempo, tenía una labor muy importante para pacificar este país. Si quieres, escuchemos y veamos el momento en el que derriban el helicóptero hace 10 años. Hace 10 años. ¿No? Este momento que sembró una situación importantísima que llega hasta nuestros días, que tuvo que ver con la sentencia que recibe en Estados Unidos el Menchito. Por este hecho fue uno de los casos impactantes que escuchó el jurado en Estados Unidos sobre el hijo del Mencho y bueno, y que deriva también en el terrible asesinato que se confirma hoy, que sucedió anoche. Esto sucedió hace 10 años. Sobreviviente de este tremendo ataque hace 10 años, pero no, finalmente, del cártel, Oscar. Terrible la lectura que deja esto, que el auditorio sea el que haga la lectura, pero sí, me parece que es terrible. Muchísimas gracias. Gracias, Eli. Como siempre. Buenas noches. Buenas noches.
Y en el Estado de México, un estudiante se desmayó ayer durante un evento cultural en el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Naucalpan, por lo que personal del servicio médico le brindó los primeros auxilios. Se solicitó una ambulancia para trasladarlo a un hospital donde más tarde se reportó su fallecimiento, lo que fue notificado a su familia. Hoy la dirección del CCH Naucalpan confirmó la muerte del joven en un hospital mientras ya recibía atención médica. La institución lamentó su deceso. Esta noche el estudiante identificado como Emiliano es velado por amigos y familiares. Ahí se encuentra mi compañero Javier Suárez. Muy buenas noches, Javier. ¿Cuál es la información que nos puedes dar hasta el momento? Correcto, Elisa, justo a las puertas de la casa de la familia Hernández, en donde en este momento velan el cuerpo del pequeño César Emiliano, de 16 años, quien se encontraba divirtiéndose al interior del CCH Naucalpan. Nos cuentan algunas de sus compañeras, evidentemente menores de edad, que comenzaron con este famoso baile del slam, y ahí fue donde prácticamente pierden de vista a César Emiliano y lo encuentran minutos después en el piso. Pasaron 1 o 2 canciones y ahí es donde se percatan de todo lo que estaba ocurriendo en ese momento. Pudimos platicar con el señor Juan Hernández, abuelo de César Emiliano. Él estaba con una amiga, ¿sabes? Y en ese rato la compañerita habló con mi nuera y dice que sí, que lo empujaron y se pegó y quedó convulsionado. O sea, que mi nieto era muy deportista, o sea, era scout, nadaba, o sea, apenas hace 15 días lo llevé a Cancún y estuvo nadando a mar abierto, o sea. Ahí podemos escuchar en palabras del propio abuelo, alguna de las alumnas se acercó a la familia y mencionó que incluso vieron que estaba convulsionando César Emiliano. Fue llevado ya después, como comentan en el comunicado del CCH, al área médica, posteriormente al hospital, en donde 2 horas después termina lamentablemente perdiendo la vida. La familia no está contenta con lo que se habla, que la muerte fue natural. Pues en ese tipo de bailes, slams y demás, hay empujones, seguramente pudo haber sido incluso hasta pisado, y por ahí uno de esos malos golpes fue el que probablemente haya terminado con la vida de este pequeño joven que nos mencionan. Era muy disciplinado, siempre muy alegre, comprometido con la escuela. Incluso vimos a sus compañeros del club de Boy Scouts estando aquí hace un rato todavía, y ellos justamente también son quienes nos mencionan estas características en este joven, un joven deportista que nadaba en mar abierto, y dicen, alguien tan sano, alguien tan joven no pudo haber fallecido por causas naturales. Devuelvo cámaras y micrófonos contigo al estudio. Ten una excelente noche. Gracias Javier, seguiremos pendientes. Buenas noches. Y Antonio es una nueva víctima de pinchazo en el metro. Ahora fue en la línea B y ocurrió cuando se dirigía a su trabajo. Todo el tiempo estuvo conmigo un chico pegado desde la estación, exactamente llegando a la estación Buenavista. Yo siento un piquete. El miércoles 30 de abril, Antonio se dirigía a su trabajo. Alrededor de las 10 de la mañana, se trasladó de la estación Ciudad Azteca de la línea B del metro hacia Buenavista, cuando fue víctima de un pinchazo por un sujeto de aproximadamente 23 años. Es que yo iba en los asientos que son individuales, que todo el tiempo donde yo estaba sentado, él iba muy pegado a mí. En ese momento, Antonio realizaba una operación bancaria por aplicación. Sintió desconfianza de que el sospechoso capturara sus datos con el celular que traía en la mano. Así que prefirió hacerse el dormido hasta llegar a la terminal Buenavista. 15 segundos antes de que abrieran las puertas, es cuando yo siento vamos a decir, el piquete. Me asusté mucho. No sabía qué estaba pasando. En ese momento me empecé a sentir mal.
Antonio se bajó del vagón en que viajaba y fue auxiliado por 2 pasajeros que llamaron a elementos de seguridad, quienes notificaron a la familia de Antonio y solicitaron los servicios de emergencias. Te entra incertidumbre, ¿no? Porque no sabes cuál fue el móvil, o sea, realmente no sabes si fue asalto o si fue un intento de secuestro. Antonio fue trasladado en ambulancia y atendido de urgencia en el centro toxicológico en la alcaldía Venustiano Carranza. El expediente refiere que ingresó bajo un cuadro de síntomas clínicos producidos por la exposición a un químico o sustancia tóxica desconocida. La jeringa la tomaron los de la fiscalía como una prueba para ver qué sustancia contenía. Cuando yo llegué, había otra persona en el hospital de toxicología, y cuando yo salí ya tenían a otra persona ahí que había sido pinchada, creo que en el metro San Antonio Abad. Refiere que siempre estuvo consciente, sin embargo llegó con taquicardia y presión alta, por lo que le fueron practicados diversos estudios, entre ellos prueba de VIH. Rindió su declaración ante el Ministerio Público para iniciar una investigación y buscar al responsable. Hasta hoy desconoce la sustancia que le fue inyectada. Paola Betancourt, Ciudad de México. Una pausa y volvemos con más información. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, dio posesión de su cargo este 1 de mayo a Sergio Salomón Céspedes Peregrina como nuevo titular del Instituto Nacional de Migración en sustitución de Francisco Garduño. Tras su nombramiento, dijo que la atención a las causas de la migración será uno de los ejes fundamentales en coordinación con todos los niveles de gobierno, con respeto a los derechos humanos de las personas en situación de movilidad. Salomón Céspedes ha ocupado diversos cargos como diputado local en 2 periodos y presidente municipal de Tepeaca. Además, fue gobernador de Puebla entre 2022 y 2024. Y Francisco Garduño se despidió como titular del Instituto Nacional de Migración en un mensaje que publicó en sus redes sociales, en el que aseguró que deja el puesto con el alma llena de orgullo. Solamente despedirme, desearles que tengan éxito, y si les ofendí en algún término con la palabra, les pido humildemente perdón y les deseo el mejor de los éxitos. Bueno, pero el periodo de Francisco Garduño como titular del Instituto Nacional de Migración estuvo marcado por tensiones institucionales, operativos migratorios masivos, denuncias y, por supuesto, la tragedia del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas. Francisco Garduño deja el cargo de comisionado del Instituto Nacional de Migración tras una gestión marcada por tragedias, señalamientos de la corrupción y fuertes críticas por su manejo de la política migratoria. El 27 de marzo de 2023, un incendio en la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez dejó 40 migrantes muertos y 27 heridos. Las cámaras de seguridad revelaron negligencia por parte del personal, pues los migrantes estaban encerrados bajo llave. Las familias buscaron que Garduño se responsabilizara, pero a pesar de estar vinculado a proceso por ejercicio ilícito del servicio público, Garduño nunca pisó la cárcel. Se mantuvo en el cargo por más de un año tras la tragedia, y en enero de este año quedó exento de enfrentar un proceso penal. Él siempre se dijo inocente. Al dejar el puesto, ofreció disculpas. Solamente despedirme, desearles que tengan éxito, y si les ofendí en algún término con la palabra, les pido humildemente perdón y les deseo el mejor de los éxitos. Desde que asumió el cargo en 2019, él y su equipo fueron señalados de usar la seguridad nacional como pretexto para adjudicar de manera directa contratos de cientos de millones de pesos a empresas fantasma. Según la Auditoría Superior de la Federación, el instituto gasta más de 3 veces de lo que asigna la Cámara de Diputados. Además, migrantes y organizaciones defensoras de derechos humanos han acusado al Instituto de Garduño de abusos para frenar el avance de migración indocumentados, así como de no tener condiciones adecuadas en sus estancias migratorias. Solamente despedirme, desearles que tengan éxito,
y si les ofendí en algún término con la palabra, les pido humildemente perdón y les deseo el mejor de los éxitos. Uno de los más férreos críticos de Garduño fue el sacerdote y defensor de migrantes, Alejandro Solalinde, quien acusó al exfuncionario de endurecer la política migratoria con un enfoque policíaco, y Garduño lo llamó pollero de Dios. Y también me atrevo a decir que el propio padre Solalinde es el pollero de Dios. Nada más con eso. Imagínense por qué, porque promueven las caravanas, lamentan el trato que se les da, pero no hacen nada por tratar de resolver su problema. En 2024, Solalinde respondió a los ataques de Garduño con un tono más reflexivo. Me apena mucho por él. Más que pensar en mí, yo me pongo en su lugar y digo, yo no podía estar en su lugar en paz, porque es terrible lo que le ha pasado a él. Él sabe que al contrario, yo nunca he recibido un solo centavo por los migrantes. El relevo fue anunciado sin autocrítica ni compromisos claros. Sergio Salomón Céspedes asumió la titularidad del Instituto Nacional de Migración entre aplausos, pero sin detallar si habrá cambios estructurales. Francisco Garduño deja un legado polémico entre la tragedia, la opacidad y la impunidad. Su gestión simboliza los claroscuros de una política migratoria cada vez más cuestionada. Para Milenio Noticias, Yuleni Rodríguez. Una pausa y volvemos. En la marcha por el Día Internacional del Trabajo hubo golpes aquí en la Ciudad de México. ¿Nadie herido? ¿Nadie herido? Actos vandálicos protagonizados por encapuchados desvirtuaron la protesta con la que miles de trabajadores obreros, campesinos y docentes conmemoraron un año más del Día Internacional del Trabajo. ¿Por qué no me mandas, cabrón? La edición 135 de esta marcha transcurría con calma hasta que los del Bloque Negro se mezclaron con el contingente que partió del Ángel de la Independencia causando destrozos. En por lo menos 3 tiendas de autoservicio realizaron saqueos de productos. Los locatarios lamentan que estas situaciones pasen en este tipo de marchas. Yo estoy de acuerdo con las marchas, pero no ese tipo de acciones, ¿no? O sea, luego se ve que eran acarreados, ni siquiera había pasado situaciones con los demás, ¿no? O sea, se ve ahí la intención como de ser maloros. En la taquería Tlaquepaque, los encapuchados trataron de causar destrozos, pero no lo lograron, pues la policía capitalina intervino. La marcha transcurrió en calma hasta que los daños a bancos escalaron a saqueos y destrozos de restaurantes. La policía capitalina intentó contener al grupo sobre Reforma, situación que generó algunos enfrentamientos. Los clientes de restaurantes también resultaron afectados ante los actos violentos. ¿Los comerciales qué te dijeron? Espantados, escondidos allá arriba porque tenemos más mesas. Comerciantes de la zona denuncian la falta de respuesta de las autoridades ante los actos vandálicos. 40, 50 muchachos vandalizando el restaurante, sin deberla ni temerla, destrozando plantas, macetas, mesas. Parece que no hay ley en la Ciudad de México. ¿Qué opina del actuar de las autoridades ahorita en este tipo de casos, señor? ¿Dónde están? ¿Dónde están las autoridades? A pesar de esto, no se debe dejar de lado la genuina demanda de los manifestantes por el Día Internacional del Trabajo. No es una marcha más, es una marcha en donde se tienen que exigir los derechos laborales
de todo el país, porque ahorita no estamos estamos en coordinación con otras organizaciones sociales, sí, y nosotros somos una organización y estamos exigiendo que de una vez por todas ya nos den los derechos que como trabajador, y ustedes también como trabajadores merecen, porque no nada más somos nosotros, somos los que trabajamos en las fábricas, en los hospitales, en el magisterio, en todos los lugares, y nuestras organizaciones sociales de la misma manera. Hoy es el momento de iniciar una lucha, no es que sea nada más recorrer por recorrer. La protesta concluyó cerca de las 2 de la tarde cuando los manifestantes que llegaron al Zócalo se retiraron tras haber participado en el mitin de cierre. Imágenes de Kevin Rivera e información de Ramón Ramírez, Telediario. Y en Estados Unidos también se presentaron protestas por el Día del Trabajo. Este año fueron en contra de las políticas migratorias de Donald Trump. We are fighting against this administration, against mass deportation, against ICE in our communities, and to bring Kilmer back home. International movement, right? It happens on an annual basis. I've never come out, but I decided, this year we got to stand up. We got to get out here with the people because, again, solidarity, the collective is the power that we need to really make things happen. Because we are all interconnected in the time where I am. Es una lucha de muchas personas. Lo importante es que sepan que el pueblo no se vende, el pueblo se le respeta. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo, porque tarde o temprano ellos tienen que entender que nosotros somos los que soportamos a este gobierno. Marco from Red de los Pueblos Transnacionales. The country was made by immigrants and continues to be so, but many immigrants are under attack now by our current government unjustly, and so we're here, especially today, to protest the unjust deportation and the fear that our immigrants live under. Esta noche, nuestra compañera reportera de Canal 6, Arely Lorenzana, fue víctima de un pinchazo cuando se encontraba en calles de la delegación Cuauhtémoc. Esto se da en el marco de toda la información que le hemos dado sobre los pinchazos que se están reportando en el metro y en el transporte público de la Ciudad de México. Bueno, ella estaba en la calle sobre Avenida Juárez, haciendo su labor de reportaje con nuestro compañero camarógrafo. Ya se dirigía a la motocicleta cuando sintió que un joven se le acercó y en ese momento vino el pinchazo. Ella dijo que se sintió mareada justo al terminar de dar un enlace en vivo. Nos comunicamos los compañeros de Telediario con las autoridades de la Ciudad de México. Acudieron pronto a asistirla, como lo han hecho también con los casos que se registran en el metro. Arely ya está siendo atendida por personal médico y se le están realizando también los exámenes correspondientes. Estaremos pendientes e informando. Por lo pronto, hasta aquí la información. Gracias por su atención. Los espero mañana en este espacio de noticias. Hasta entonces, buenas noches.